Muy buenas tardes, amables televidentes. Hoy, nuevamente, con este programa Entendiendo el Derecho con Robinson González. Un programa que trata de ser entendible, trata de ser asequible, trata de ser explicativo con respecto a todos los temas que tiene el derecho. Hemos empezado hace varios meses, me parece que en abril, y ya estamos a puertas de noviembre y continuamos. Gracias por la confianza, gracias por el apoyo, sobre todo el apoyo de este canal, Global Studio TV, cuyo director, cuyo accionista viene a ser el doctor que ha sido nuestro alumno, Ricardo. Por esa razón es que te agradecemos tu apoyo desinteresado. Vamos a recordar aquellos años en que Ricardo Rubio Osejo era estudiante de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Aproximadamente 40 años. Estamos hablando de hace 40 años. Un hombre muy inquieto, muy inteligente y por lo tanto muy preocupado por obtener respuestas a sus inquietudes. En todos los cursos, porque en ese entonces la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega se encontraba en la cuadra 2 de la avenida Petituars. Y éramos como una familia. Todos nos conocíamos, profesores, alumnos. Y es así como en ese ambiente muy cálido es que dictábamos las clases de Derecho Penal, parte general, parte especial. Y hoy él es nuestro anfitrión en este su canal. Muchas gracias al doctor Ricardo Rubio Osejo. Hoy día nuestro tema es mitos y verdades de las modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal. ¿Y por qué he hecho alusión a un exalumno? Porque me hizo recordar que cuando hablamos hoy, 2024, con nuestros alumnos del pregrado y del posgrado de San Marcos, les decimos que todos los profesores, sin ninguna excepción, todos estamos con una gran responsabilidad de formar a los futuros operadores jurídicos. ¿Y quiénes son estos operadores jurídicos? ¿Quiénes son? Vamos a empezar por los que menos son conocidos. Los asesores de congresistas. Los congresistas, que son los que dan leyes. Los fiscales, que tienen la titularidad de la acción penal. Los jueces, que tienen la jurisdicción y además la competencia. Tenemos también a la Policía Nacional, asimismo a los abogados particulares y los defensores de oficios, que a veces son subestimados, a veces hasta en las alocuciones, en los discursos de algunos magistrados, suelen decir,
pobres defensores de oficio. No, señores, son defensores públicos y están bien capacitados. A nosotros que todos los días litigamos y vemos en el escenario concreto que es la justicia penal, a estos defensores públicos demostrando su sapiencia, su experiencia, no solamente en litigación oral, sino también en la dogmática penal y en muchas otras cosas que son necesarias para ejercer la profesión de abogado. Pero, ¿qué pasa con los asesores del Congreso? Lamentablemente, ahí sí estamos encontrando una pobreza de conocimientos, una pobreza de análisis sistemático de las leyes. Y vamos a decir por qué más adelante. El Código Procesal Penal fue puesto en vigencia a partir del 2004. Y hace poco, si mal no recuerdo, el 2021, ha entrado en vigencia total en nuestro país. Y entonces, este código durante años ha estado rigiendo y sigue rigiendo, y muchas veces sin las modificaciones actuales, los juicios. Asimismo, nuestro Código Penal de 1991 nos está rigiendo desde abril de ese año. Hace prácticamente 20 años del Código Procesal Penal y 23 años del Código Penal. Sin embargo, en un principio no hemos tenido dificultades, porque ambos códigos tienen sus bondades. Ambos códigos han pretendido ser instrumentos de una justicia penal no autoritaria, de una justicia penal democrática. El Código Procesal Penal, acusatorio. Y dicen que decir acusatorio garantista es un pleonasmo, porque el sistema acusatorio de por sí es un sistema procesal garantista. Porque cada uno de los intervinientes, de los protagonistas del drama judicial, del drama procesal que regula este código, tiene su rol bien establecido en el código. Debemos decir tenía. Y asimismo, el Código Penal, con un título preliminar que viene a ser un desarrollo constitucional de un derecho penal de contención, de un derecho penal democrático, de un derecho penal con principios como el de legalidad, de lesividad, de proporcionalidad de las penas, de prevención, que ejerce la pena en este Código Penal de una culpabilidad de acto, de un derecho penal de acto, etcétera, pues tenía, cuando se los promulgó, un gran futuro. Pero se repite la historia.
Y la historia que ya la contaba, imagínense en la década de los 40, de los 50, cuando don Luis Jiménez de Azúa decía que de nada sirve excelentes modificaciones de la ley penal, de la ley procesal, de la ley penitenciaria. De nada sirve que estas estructuraciones jurídicas envidiables que puedan llevarse adelante en las reformas, en las modificaciones, efectivamente se concreten si quienes están llamados operadores jurídicos, si quienes están llamados a aplicarlas, a hacer realidad estas leyes, no tienen la idoneidad técnico, científica y moral para hacerlo. Ese es el gran problema. Eso es lo que ha ocurrido de un tiempo a esta parte. No es que don Florencio Mixán, más, no es que el doctor Arsenio Oreguardia, no es que el doctor César San Martín Castro, quienes han participado activamente en la reforma procesal penal, se hayan equivocado, hayan errado. No, no se trata de eso. No es que nuestro Código Penal de 1991 estaba diseñado para fomentar, propiciar, generar delitos. No, todo lo contrario. Estaba establecido, estructurado con principios fundamentales que ya hemos hecho mención y no vamos a repetir, que propiciaban que sea realmente un derecho penal de contención, un derecho penal que limita el jus puniendi que tiene el Estado, ese derecho subjetivo de punir. Pero ¿qué ha pasado de un tiempo a esta parte? Lo que ha sucedido es que, por un lado, tenemos operadores jurídicos no muy bien preparados, no muy bien capacitados. Tenemos operadores jurídicos improvisados. Y cuando hablo de preparación, no solo es un tema de conocer la litigación oral, el código procesal o el código penal, dogmática penal, no solamente es eso, sino tienen que estar preparados integralmente, tener una base de datos que coadyuven justamente a interpretar adecuadamente las normas jurídicas y por ende, al interpretarlas adecuadamente, aplicarlas adecuadamente. Pero también tomar conciencia de cuál es el rol, el papel de cada uno de estos operadores jurídicos. Y cada cual importante, muy importante, para que se haga realidad un sistema penal, judicial, propio de un Estado democrático de derecho, y ahora diremos propio de un Estado convencional, de un Estado constitucional, de un Estado social y democrático de derecho. Y eso es lo que ha ocurrido de un tiempo a esta parte.
Vamos a aterrizar en algunos temas que han sido materia de las modificaciones recientes. Vamos a hablar, por ejemplo, de la llamada organización criminal, del delito que está previsto y penado en el artículo 17. ¿Qué pasó antes de la ley 32.108? ¿Qué pasó? Pasó que fiscales, por el prurito de buscar más tiempo para la investigación, por el prurito de creer que tener éxito como fiscal es tener más prisiones preventivas en su haber. Qué equivocados están estos fiscales. Creer que si yo logro prisiones preventivas y si logro establecer que se dé una investigación de meses y de años, es un éxito, es un craso error. Eso va en contra de un principio fundamental que regula la actividad de todo fiscal. Desde el fiscal de menor grado, el fiscal provincial, hasta el fiscal de mayor grado, que es el fiscal supremo. La objetividad. La objetividad. El fiscal no está para perseguir sombras. El fiscal no está para perseguir por perseguir el delito. El fiscal está para ser el contralor de la legalidad, para buscar que se respete la Constitución y las leyes. No está para buscar a como dé lugar a un culpable, así no lo sea. No está para decir yo soy un buen fiscal si involucro a más personas. Y entonces me doy cuenta en el camino si estas personas han participado o no han participado. Y entonces sucedió que tergiversaron, pensando bien, interpretaron inadecuadamente el artículo 317 y empezaron a considerar criminalidad organizada o organización criminal a cualquier grupo de personas. A tal extremo que a varios jueces, porque si no los jueces no hubieran sido el eco de los fiscales que a cualquier agrupación la llamaban organización criminal y los jueces se hacían eco de ello y en sus resoluciones de investigación de medidas coercitivas, como por ejemplo la detención preliminar, como por ejemplo la prisión preventiva, consideraban lo mismo que los fiscales a cualquier agrupación, organización criminal. Y señalaban prisiones preventivas a diestra y siniestra. ¿Y esto qué trajo como consecuencia? Que por poner un ejemplo muy importante, la Sala Penal Nacional hizo
un acuerdo plenario donde les enmendó la plana a estos jueces y le dijo, oiga señores, ¿qué es esto de que cualquier agrupación es organización criminal? No, la organización criminal tiene varios presupuestos, tiene varios presupuestos. No es cualquier grupo, es una estructura vertical, es una organización con distribución de roles, es permanente en el tiempo, tiene un programa delincuencial o criminal, tiene ya establecido para qué se organiza este grupo ilícito. Y no se trata pues de cualquier grupo, de cualquier delito, sino de delitos graves, cuantitativamente y cualitativamente. Nos vamos a un primer corte. Continuamos en unos minutos. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Como decíamos, es la Sala Penal Nacional que les enmendó la plana, hay que decirlo, porque de un tiempo a esta parte se le echa la culpa solo a los fiscales. No, 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 no. Los fiscales, sin los jueces que hacían eco de estas interpretaciones inadecuadas, sesgadas del artículo 317, no hubieran logrado su propósito sin los jueces. Y por eso es que la Sala Penal Nacional, hoy día es Corte Superior Penal Nacional, les enmendó la plana con este acuerdo plenario donde se fijó cuáles eran los presupuestos de las organizaciones criminales. Asimismo, si mal no recuerdo, el 2019, la Corte Suprema también señaló cuáles son los presupuestos, cuáles son aquellas partes indispensables de la estructura de una organización criminal para que sea tal, para que sea considerada tal. Y sin embargo, parece que estos operadores jurídicos deben ser porque tienen demasiada sobrecarga procesal o qué sé yo, hicieron caso omiso de ello. Y por esa razón, es que el Congreso ha pretendido
tomar en consideración estos acuerdos plenarios, tanto de la Sala Penal Nacional como de la Corte Suprema, para hacerlas ley, porque es lo que ha recogido en la 32.108. Pero aquí viene el tema de los asesores chicheñó, esos asesores chicheñó, que en vez de hacerle un bien a los asesorados, les hacen un mal, pero son más papistas que el Papa. Y entonces, ¿qué han generado? Pues han hecho una buena estructuración del delito, pero en la parte final, cuando se han referido a los fines de la organización criminal, han utilizado un vocablo poco entendible. Y por esa razón, entonces, han generado pretextos para que ya los grupos políticos, y aquí viene el problema pues de cuando la política se mete, se inmiscuye en temas dogmáticos, jurídicos, penales, procesales. Y entonces, ¿eso qué hizo? Hizo que, reitero, aparecieran pretextos exagerados para criticar a la ley 32.108, diciendo que era inconvencional a raíz de una resolución que sacó un juez con respecto a los dinámicos del centro, cuando leyendo bien esa resolución no ha hecho un control difuso de inconvencionalidad con respecto a la Convención de Palermo, no ha hecho ningún control difuso. Lo que ha hecho es una interpretación de la 32.108 a la luz de la Convención de Palermo. No más, pero no es inconstitucional. También se ha dicho por los adversarios de esta ley, se ha dicho que esto ha generado impunidad, ha generado más mayor accionar de organizaciones criminales que le están haciendo daño a nuestra sociedad. Vale decir, tan demagógica y burdamente están diciendo que la 32.108 que ha sido promulgada hace poco, si mal no recuerdo, ha sido en septiembre aproximadamente, en días ha generado más organizaciones criminales, ha generado impunidad. Las organizaciones criminales han aumentado. Por favor, todos los que conocemos algo de derecho penal, sabemos muy bien que la ley penal, por favor, la ley penal per se, por sí sola, no va a evitar las comisiones de los delitos. Por favor. La ley penal no va a hacer que aumenten los delitos o que disminuyan los delitos. Lo que va a hacer que aumenten los delitos es una mala política criminal del Estado. Lo que va a hacer que disminuyan los delitos es una buena política criminal del Estado que ya hace muchos años estamos esperando. Pero creer que una ley recientemente promulgada va a generar delitos, eso es demagogia.
Y lamentablemente a la gente que no conoce el derecho, que no conoce el derecho penal, le resulta esto creíble. Y ahí están reclamando, cuando los que conocemos esto sabemos que no es así. Bien, otro craso error que ha desprestigiado a la 32.108, que ha desprestigiado, un craso error, es que el que había propuesto, el que había proyectado esta ley, que es un congresista que tenía o tiene un proceso penal abierto, apenas se promulgó la ley, estuvo tan ansioso que inmediatamente, mediante sus abogados, solicitó la aplicación de la ley. Hasta el tal extremo que un juez, qué barbaridad, realmente es una barbaridad, hay que decirlo, un juez ha señalado como uno de los fundamentos de su inaplicación, ha señalado que como el congresista tal es el que ha proyectado la ley y ese congresista tiene un proceso penal por organización criminal, entonces esta ley no se aplica. Realmente, ese juez, lo digo con mucho respeto, porque todos somos ignorantes en algo, ese juez o ignora o simplemente no quiere parar mientes en que la ley no es propiedad de quien proyecta la ley. La ley no es, reitero, propiedad de quien proyecta la ley. Y quien proyecta la ley no es el dueño de la voluntad de la mayoría de los congresistas que votan a favor de la aprobación de la ley. Hay grupos, hay varios congresistas de diversos grupos que conocen el proyecto, estudian el proyecto, sus asesores dan una opinión con respecto al proyecto y después ese proyecto viene de una comisión y recién en el pleno es discutido ese proyecto. Y después de discutirse es que recién se vota. Y no podemos decir que porque el proyectista de esta ley tiene un proceso, entonces no podemos aplicarlo, porque él proyectó la ley en beneficio propio, con nombre propio. Absurdo. Absurdo. Máxime si esta ley, como ustedes lo podrán ver, salvo el tema del quantum, de la pena que debe merecer como mínimo el delito para ser organización criminal, o el tema del fin, que no estaba bien claro, salvo eso, la ley, primero, no es inconstitucional, no es inconvencional, no ha generado más delito de organización criminal, que los delitos de organización criminal se han estado cometiendo, se están cometiendo y se seguirán cometiendo, así se ponga una ley de las mejores del mundo, mientras que no se haga un trabajo concatenado, un trabajo integral, no solamente de los operadores jurídicos ya mencionados, sino del Estado, de las fuerzas policiales, del Ministerio del Interior, de cómo se investigan, cómo se aplica la inteligencia, etcétera, que ha sido ampliamente debatida en las redes y que no los vamos a cansar repitiendo ello. Pero definitivamente yo los invito a que revisen la ley a la luz de los acuerdos tanto del
de la Sala Penal Nacional como de la Corte Suprema con respecto a la organización criminal, y el 80 o el 90% de lo establecido ahí está. Y que no hay, también hay que leer la Convención de Palermo, no hay una contravención, una transgresión o una incompatibilidad con la Convención de Palermo. Pero aquí estamos acostumbrados a que como fulanito, pseudopenalista, se pone a hablar en la televisión, de repente buscando clientes, o menganito se pone a hablar en la televisión o en las redes sobre temas que no conoce, entonces se anatemiza a la ley y ahí están los resultados. Otro de los temas que, esto del quantum y esto de los fines ya han sido corregidos por la ley 32.138. La 32.138 se ha encargado de corregir estos desaguisados legislativos gracias a los malos asesores que tiene el Congreso. Congreso, búsquense asesores buenos, los están haciendo quedar mal. El espíritu de la ley es buena, pero la redacción a veces es desafortunada, la utilización. ¿Cómo vamos a ver ahora? Como vamos a ver ahora, porque vamos a seguir analizando la 32.108. Asimismo, se le ha echado la culpa a esta ley 32.108 que no se lleven adelante las llamadas, no, me estoy refiriendo a los allanamientos, no las, estoy utilizando mal el género, los llamados allanamientos y registros. ¿Qué ha pasado con esta ley? Un craso error. Ojo, un craso error. Y aquí está la razón para que los congresistas despidan a todos y cada uno de sus asesores, porque realmente los han hecho incurrir en un tremendo error. ¿Saben qué? Ha derogado la 32.108, ha derogado a la ley 27.379 de diciembre del año 2000. Una ley que ya no está en el ámbito jurídico. Esa ley fue dada el 2000 cuando todavía no se había puesto en vigencia el Código Procesal Penal. Esa ley se había dado cuando todavía estaba vigente el Código de Procedimientos Penales. Y entonces, esta ley, al derogar la 27.379, no derogó el artículo 216 del Código Procesal Penal. Así que cuando hicieron el meme, cuando algunos fiscales que se la dan de catedráticos y con su plumón en mano están señalando que no pueden allanar, que no pueden hacer registros porque han anulado el factor sorpresa para el allanamiento y el registro, porque se tiene que esperar que llegue el abogado para allanar, etc. Miren, primero, ¿saben por qué caen en este error estos señores? O en esta expresión. ¿Qué les puedo decir?
totalmente equivocada, es porque no han leído pues la ley. No han leído. Porque si hubieran leído y hubieran aplicado su técnica jurídica, eso que se aprende en el primer, segundo año de Derecho en las universidades, simplemente hubieran dicho, en lo que respecta al allanamiento y al registro, no se aplica esta ley. ¿Por qué? Porque no ha modificado el artículo 216 del Código Procesal Penal con el que estábamos trabajando desde el año 2004. No se ha modificado porque han derogado una ley que ya no existía. No han derogado al Código Procesal Penal en el artículo que estamos mencionando. Eso, realmente eso. Entonces, que se tenía que hacer los allanamientos y los registros, claro, a la luz del Código Procesal Penal, no de la 32.108. Volvemos en unos minutos. Nos vamos a otro corte. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Y así es. Fíjense, con solo saber leer, si hubiera evitado estas críticas a la 32.108. Simplemente no se aplicaba porque había derogado, como ya dije, una ley que no existía ya en nuestro ordenamiento jurídico, una ley ya derogada hace tiempo, y se seguía aplicando el 216 hasta la 32.130. La 32.130 sí modificó, porque se volvió a hablar ahí del tema, el artículo 216. Y ahí sí había un pequeño problema, entre comillas. ¿Qué se dijo? ¿O qué se dice hasta ahora? Se dice que si bien es verdad, se puede, porque se decía que no se podía ingresar a la casa, no se podía allanar, no se podía romper la puerta e ingresar a la fuerza, si es que así lo ordenaba la disposición con esta ley. Mentira. Con la 32.130, al modificar el artículo 216 del Código Procesal, lo que se estableció es que sí se puede allanar. Lo que no se podía es iniciar
el registro domiciliario sin la presencia del abogado particular y del allanado. Del abogado particular y del allanado. Pero no se prohibía el allanamiento. Así que igual caía en una falacia, no sé si adrede o ignorante, una falacia al decir que no se permitía el allanamiento. Sí se permitía el allanamiento. Y lo que podía hacer un fiscal, como decimos, ¿no? con dos dedos de frente, un fiscal bueno, ¿qué es lo que podría decir? Llego a la casa, ingreso porque me permite, veo cuántas habitaciones tiene la casa, si tiene sótano o no tiene sótano. Para eso se hace trabajo de inteligencia. Para eso sirve el servicio de inteligencia. Sirven las interceptaciones telefónicas lícitas. Sirven las videos vigilancias, etcétera. Entonces yo ingreso o lo mínimo, ¿cuántas habitaciones hay? Si es un lugar grande, ¿no? Entonces voy a poner a un policía en cada habitación hasta que llegue el abogado. Aquellos que dicen, pero esto que se necesita que el abogado esté presente en el allanamiento y en el registro, esto no tiene precedentes en ningún país del mundo. ¿Será verdad? ¿Será verdad? ¿Será verdad que el derecho de defensa no se puede ejercer en un allanamiento y en un registro? ¿Será verdad? ¿Será verdad que está de más el artículo 239, inciso 14 de la Constitución, que establece que todos tenemos el derecho de defensa en cualquier estadio del proceso, incluso en el estadio preliminar? Y bueno, pues vamos a suponer que sea verdad que en otros lugares no se exija la participación de los abogados en el allanamiento y en el registro. Pero ¿acaso no es verdad que existe en nuestra realidad que hay operadores jurídicos que plantan pruebas? ¿Acaso no existe eso en nuestra historia? ¿Que se plantan pruebas? Entonces, ¿quién va a garantizar si se planta una prueba o no en un registro? ¿Quién va a garantizar si realmente se encontró lo que dice el acta? ¿El fiscal? ¿Fiscales que no tienen objetividad? ¿Fiscales como los que ahora últimamente están denunciados e investigados? ¿Fiscales que tienen el interés, qué les puedo decir? Un interés perverso, que de todas maneras sí o sí no se les debe caer el proceso, no pensando en lo objetivo de la investigación, sino pensando en el éxito personal. Yo no puedo perder este proceso. ¿Puedan llegar hasta esos extremos? ¿Por qué no se le pide imparcialidad a los fiscales? No es porque los fiscales son parte interesada en el proceso y que más que ser contralores de la legalidad en la práctica resultan ser parte interesada a como dé lugar que una persona así no lo merezca se vaya con prisión preventiva, así no lo merezca tengan detención preliminar, así no lo merezca le practiquen un allanamiento y registro.
Eso la historia nos lo cuenta, no estamos inventando. Entonces, en este país, sí señor magistrado, sí señor erudito, sí señor doctrinario, sí, en este país donde se plantan pruebas, sí se necesita que el imputado, el investigado, tenga la garantía de la defensa. Tenga la garantía de la defensa para que se haga un registro objetivo, para que se haga un registro real, garantizado, que no va a haber ninguna acción proterva, perversa, siniestra. Y entonces, con la 32.130, sí se modificó el 216 en ese sentido, que sí se tenía que esperar. Pero se dio la grita, sin modificarse, ya la 32.130 sin modificarse, tranquilamente se podía llevar adelante un allanamiento y un registro. Llego, si no está el allanado, obvio, si no está el allanado, yo empiezo el registro, porque el allanado puede esconderse, el allanado puede haberse fugado. Yo empiezo el registro. Y si su abogado no viene, suponiendo que esté el allanado y diga yo tengo mi abogado y mi abogado se llama fulano de tal, se le da un tiempo prudencial, razonable. No viene en ese tiempo, abogado público, defensor público. Bien, en esta parte ha habido ya una, entre comillas, corrección. La 32.138 ha corregido esto. Felizmente que ha tocado al artículo 216, porque también volvió a cometer, señores congresistas, cambien de asesores, no me cansaré de decir. En San Marcos tenemos jóvenes recién titulados que son excelentes penalistas, excelentes procesalistas y podrían ser excelentes asesores. Porque ¿cómo puede ser posible que en la 32.108 cometan el error de derogar una ley que ya estaba derogada? Y en la 32.138, que es una ley que corrige, vuelvan a caer en ese desaguisado. Vuelven a derogar la ley 27.379. Esa ley la volvieron a derogar, pero tocaron la 216. Y al tocar la 216, pues sí, ahora sí, ha sido modificada. Y ha sido modificada en los términos siguientes. Ha sido modificada en que sin allanado o con allanado se empieza el registro. Porque siempre el allanamiento ha sido autorizado. Así no lo quiera el allanado, así no esté el allanado, se ingresaba a la casa. Nunca ha sido la ley obstáculo para ello. Los que decían eso no la leyeron o lo estaban anatemizando intencionalmente, desprestigiando adrede, pero no era así. Pero lo que sí ahora se ha modificado es que se empieza el registro con allanado o sin allanado presente. Se empieza el registro con el abogado particular o sin el abogado particular presente. Pero sí, ya aquí está lo bueno, pero sí con un abogado defensor público. Hoy, los abogados defensores públicos, yo los he visto en su accionar, son independientes de fiscales, son independientes con respecto a los jueces. Hoy los abogados defensores públicos tienen su propia personalidad y defienden los intereses de sus patrocinados. Lamentablemente la sobrecarga
de trabajo no les permiten realmente ejercer como debería de ser la profesión, pero son excelentes abogados. Pues bien, estos son los que van a garantizar que sí se lleve adelante el registro. Y eso no está mal, para garantizar el respeto a los derechos humanos. Y que el Ministerio Público es quien va a conducir jurídicamente la investigación preliminar. Como diciendo, no tienes nada que hacer en la investigación preliminar. Digo como diciendo, porque eso es lo que dicen los que critican esta ley. Dicen que prácticamente la policía se va a despachar solita en la investigación preliminar y que la fiscalía va a ser una convidada de piedra, que la fiscalía va a ser una conductora jurídica de la investigación preliminar y que por lo tanto se está yendo en contra de la Constitución. Y por ahí los pseudocríticos dicen, la policía investiga, la fiscalía conduce. ¿Dónde? ¿En qué parte? Dice un colega a quien yo conozco, es mi amigo. Dice, ¿en qué parte de la Constitución dice que la fiscalía investiga? ¿En qué parte de la Constitución dice que la fiscalía investiga? No. Una cosa es que tenga el derecho de investigar y otra cosa es que realmente investigue bien. Esto también ha sido criticada en forma falaz, en forma exagerada, y también así ha sido criticada con razón. Sobre este particular, sobre la 32.130, en lo que respecta al binomio Ministerio Público y Policía Nacional, vamos a hablar en nuestro próximo programa. Vamos a señalar cómo la ignorancia, la desidia, la no lectura adecuada de las leyes, la no interpretación teleológica sistemática de las leyes hace que salgan a la palestra críticos y críticos. Nos vemos la próxima semana, el próximo lunes, en su programa Entendiendo el Derecho con Robinson González. Hasta entonces, amables televidentes.